Bienvenidos a Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a estudiar la simetría de funciones. Vamos a empezar primeramente observando a estas dos funciones. La primera función, f, que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, tiene como regla de correspondencia la siguiente expresión. Todo elemento del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. Como ya vimos en el vídeo introductorio a funciones polinómicas, la representación gráfica de esta función es la parábola estándar. Esta función presenta simetría axial, es decir, la función f es simétrica respecto a este eje, al eje y. Simetría axial, ¿ok? La palabra axial hace referencia al eje. ¿Qué quiere decir eso? Que si cogemos a dos puntos, por ejemplo, a este punto de aquí y a este punto de aquí, observemos, la coordenada de este punto sería igual a 2, la abscisa vale 2 y la ordenada vale 4. A este punto vamos a llamarlo P y este otro punto de aquí vamos a llamarlo P con un sombrerito aquí. Las coordenadas serían -2 y 4. Y como puedes observar, en ambos puntos las ordenadas son iguales. Cuando tenemos una simetría con respecto al eje Y, ambos puntos estarán a la misma distancia del eje Y. ¿De acuerdo? Si cogemos esta rama de la parábola y la reflejamos sobre este eje Y, imagínate que a este eje le estás colocando un espejo, ¿ok?, cuyo canto coincide con él y la otra rama se obtendría a través de una reflexión. Y te vuelvo a repetir, si cogemos dos puntos cuyas ordenadas son iguales, ¿ok? 4 es la ordenada del punto P y 4, este 4 de aquí, también es la ordenada de este punto P sombrero. Ambos puntos se encuentran a la misma distancia del eje Y. A este tipo de función se la conoce como función par. ¿Ok? Vamos a poner la definición formal aquí. Definición, ¿ok?, de función par. Vamos a partir por una función f que tiene como dominio al conjunto D, ¿ok?, y como codominio al conjunto de los números reales, ¿ok? Este dominio es un subconjunto del conjunto R. Esta función f es par si para todo elemento del dominio, para todo x y su elemento inverso respecto a la adición, si para todo x y menos x elementos del dominio, ¿ok? En nuestro ejemplo de arriba el dominio era el conjunto de los números reales. Si para todas estas x se cumple, que la imagen de menos x o f de menos x es igual a la imagen de x, es decir, f de x. ¿Ok? En nuestro ejemplo de arriba, x era igual a 2, menos x era el inverso aditivo, menos 2, y se cumplía que, observa, f de menos x, es decir, f de menos 2 es igual a 4, y f de x es igual a 2, el correspondiente del 2 es el 4. ¿Ok? Esta igualdad se cumple para estos dos valores del dominio, pero para demostrar que la función f es par, tenemos que demostrar que se cumple para cualquier valor del dominio. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a demostrar formalmente que la función x al cuadrado es par. Observemos la siguiente función. G
tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio al conjunto de los números reales también. Y la regla de correspondencia es esta de aquí. Todo valor del dominio va a tener como imagen a x al cubo. La gráfica de la función es esta de aquí. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos en el vídeo de funciones polinómicas. Y bueno, si quieres graficar esta función, yo te recomendaría apoyarte de una tabla de valores. Bueno, esta función de aquí presenta una simetría central con respecto al origen de coordenadas. ¿Ok? Y esta simetría central consiste en una rotación de 180 grados alrededor del origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si cogemos a esta función y la rotamos 180 grados alrededor del origen, la gráfica no se altera. ¿De acuerdo? Fíjate, vamos a coger a este punto de aquí, P, cuyas coordenadas son 2 y la ordenada de aquí, 8. El simétrico de este punto sería este punto de aquí, P, sombrerito, menos 2, la abscisa, y menos 8, la ordenada. Ambos puntos, P y su simétrico, están a la misma distancia del origen de coordenadas. Bueno, vayamos a la definición de este tipo de funciones que presentan una simetría central. A este tipo de funciones se las denomina funciones impares. Definición de una función impar. Vamos a partir otra vez por una función f que tiene como dominio a este conjunto, que ya sabes que es un subconjunto del conjunto de los números reales, y que tiene como codominio al conjunto de los números reales. Esta función es impar si se cumple lo siguiente: si para todo x y menos x, el inverso aditivo, elementos de este conjunto de D, se cumple lo siguiente, que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ok? Como vimos en nuestro ejemplo, este punto P de aquí tenía las siguientes coordenadas: 2 y su correspondiente era 8, y este punto de aquí tenía las siguientes coordenadas: menos 2 y su correspondiente menos 8. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta función es impar, ¿ok? Y en nuestro ejemplo, nuestra x es igual a 2, su inverso aditivo es igual a menos 2, entonces se tiene que cumplir esta igualdad, ya que la función es impar. Fíjate, f de menos x, f de menos 2 es igual a menos 8, y menos f de x es igual a 8, ¿ok? Y tendríamos que ponerle este signo negativo. ¿De acuerdo? Para que las ordenadas de ambos puntos sean iguales, hay que cambiarle simplemente el signo negativo. ¿De acuerdo? Ahora demostremos formalmente que la función f de aquí es par, ¿ok? Apoyándonos de esta definición. Tenemos a la función f que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales y cuya regla de correspondencia es la siguiente: toda x del dominio tiene como imagen a x al cuadrado. Vamos a pegar a la definición aquí al lado. Entonces, esta función f va a ser una función par si para toda x y menos x elementos del dominio se cumple esta igualdad. Entonces, partamos de lo siguiente: para toda x elemento del dominio se cumple. Fíjate, el inverso aditivo de x pertenece automáticamente a este dominio, por eso no lo escribo. Entonces veamos ahora si se cumple esta igualdad.
f de menos x, ¿ok? Estoy partiendo por esta expresión de la izquierda, es igual a, según la regla de correspondencia, tendríamos que reemplazar a x por menos x. Y esto es igual a menos x al cuadrado menos x elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado, lo cual es igual a f de x. ¿De acuerdo? Tú ya sabes que esta manera de escribir la regla de correspondencia equivale a escribir esto de aquí. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces, hemos partido por esta expresión de la izquierda y hemos llegado a esta de la derecha. Entonces, ya que se cumple esta igualdad, para toda x del dominio, eso implica que nuestra función f es par. ¿De acuerdo? Ahora demostremos que nuestra función g es una función impar formalmente. Vamos a copiar esta definición. Y bueno, la función g tiene como dominio el conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales, y la regla de correspondencia g de x es igual a x al cubo. Pero lo vamos a escribir así. Toda x tiene como imagen a x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, para toda x elemento del dominio se cumple. Vamos a partir por esta expresión de aquí, f de menos x. Perdón, en nuestro caso no es f, sino g. ¿De acuerdo? Nuestra función la hemos denotado por g y no por f. Da igual, si te confunde esto, reemplaza aquí simplemente a f por g. Bueno, entonces g de menos x es igual a, según la regla de correspondencia, a menos x, porque hay que reemplazar menos x por x, elevado al cubo. Y esto sería igual a menos 1, que multiplica a x todo elevado al cubo. Y esto es igual a menos 1 elevado al cubo, según las propiedades de potenciación, por x elevado al cubo. Menos 1 elevado al cubo es igual a menos 1 que multiplica a x al cubo. X al cubo es igual a g de x. Entonces tendríamos menos 1 que multiplica a g de x, y lo cual es igual a menos g de x. Y así hemos llegado a la expresión de la derecha de esta igualdad. Eso implica que nuestra función g es impar. ¿De acuerdo? Ahora, observa lo siguiente. Si quieres dibujar la gráfica de una función par, por ejemplo, pues puedes coger una tabla de valores y dibujar primeramente la parte correspondiente a las x positivas, a las abscisas positivas, por ejemplo. Tenemos esta función de aquí, ¿ok? Y ya que sabemos que esta función es par, luego de haber graficado la parte correspondiente a las abscisas positivas, la parte correspondiente a las abscisas negativas se obtiene apoyándonos de la simetría axial. ¿Ok? Como te dije al principio, como si colocaras un espejo, el canto de un espejo aquí sobre el eje Y. Y la gráfica se comportaría más o menos así. ¿De acuerdo? Este trozo lo hemos obtenido reflejando este trozo de aquí de la gráfica sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Ahora, si tienes a una función impar, te dicen que g es impar y tú has graficado la parte que corresponde a las abscisas positivas para graficar la parte correspondiente a las abscisas negativas. Simplemente vas a girar este trozo de la gráfica
180 grados alrededor del origen de coordenadas. Y obtendrías esto de aquí, más o menos. ¿De acuerdo? Esta sería la gráfica de la función g, que es una función impar. Bueno, algo importante que me olvidé de mencionarte es que la mayoría de las funciones no son pares ni impares. Por ejemplo, esta función de aquí, esta función lineal, no es par, ¿ok? Y tampoco es impar. De acuerdo, si te dan la regla de correspondencia, es fácil demostrar que h de x o h de menos x es distinto que h de x, ¿ok? Así estarías demostrando que la función no es par. Y también tendrías que demostrar que h de menos x es distinto que menos h de x. Y así estarías demostrando que la función no es impar. Por supuesto, para toda x del dominio de la función h. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal y de compartir este material. Muchas gracias. Adiós.